El 24 de mayo de 1982 se funda el Centro de Promoción Cultural Alejo Carpentier. En 1993 se convirtió en una fundación con carácter autónomo que hasta el día de hoy pues promueve y divulga la vida y obra de ese gran escritor y periodista cubano. Su misión es incentivar el estudio de la producción artística y literaria carpenteriana y velar por el atesoramiento y conservación de sus fondos bibliográficos. En esta mañana, para acercarnos a la vida y obra del gran Alejo Carpentier, se encuentra aquí a mi lado en el set de entrevistas, desde muy temprano en el estudio, el vicepresidente de la Fundación, el doctor Rafael Rodríguez Beltrán. Muy buenos días, doctor. Y qué placer tenerlo aquí con nosotros. Sé que es un día hoy donde tiene la agenda muy bien apretada. Muchas gracias por la invitación, Yanela. Doctor, Alejo Carpentier llega a La Habana con apenas 4 años y desde niño tuvo que enfrentarse a la dura realidad, a la Cuba de aquella época, como se conoce. ¿Cómo fueron esos primeros años de Carpentier aquí en nuestra ciudad, en nuestro país? En realidad, él poco tiempo estuvieron en la ciudad. Se fueron a vivir por razones de salud del propio Carpentier, que era un asmático crónico muy fuerte. Se fueron a vivir a donde ellos pensaron que iba a ser mejor para su salud, que era una zona más bien, hasta cierto punto, me imagino que en aquella época mucho más rural de lo que puede ser ahora, en distintos lugares, pero se instalaron fundamentalmente en Loma de Tierra. Y ahí tenían una finca y eso. Realmente no fue muy buena la solución, porque allí realmente el asma se le acentuó, justamente porque se descubrió después que eran las plumas de las aves las que le provocaban en fin, los ahogos, en fin, lo que provoca normalmente el asma. Y eso fue en su primera etapa. Por esa razón no iba a la escuela. Y entonces sus padres se encargaron de sus primeros momentos de educación. Y sobre todo su papá se encargaba de la cuestión de su formación musical, porque él también era músico, tocaba el cello. Y también de la literatura. El padre estaba muy interesado en la literatura en general y le puso en las manos los libros de la literatura francesa, pero también de la literatura en lengua española, de literatura española y literatura latinoamericana. Esos fueron los primeros años. La madre también era un poco música, ella tocaba el piano y entonces también le enseñó un poco a tomar el piano. Esos fueron los primeros años. De ahí el niño entonces empieza a absorber ya estas manifestaciones y además, artísticas. Muy jovencito empieza a escribir algunas cosas. Es decir, la literatura le llama la atención de inmediato y escribe algunos cuentos que, bueno, en fin, no se han publicado porque son ensayos primicias, ¿no? de su obra, de lo que va a hacer después, haciendo pininos con la literatura. Pero que bueno, un elemento de formación que contribuyó, claro, importante, que contribuyó después a lo que sería el gran escritor en el que se convirtió. ¿Quién iba a imaginar? ¿Cómo llega Carpentier, doctor, al mundo del periodismo cuando justamente escribe sus primeros libros? El padre de Carpentier, que era arquitecto, por razones que pueden ser de tipo personal, no lo sabemos bien, de tipo personal o de tipo económico, abandona Cuba, y Carpentier, que es un adolescente en ese momento, se ve obligado a satisfacer las necesidades materiales de la familia, y por esa causa él se dirige a los periódicos, y la madre también interviene en esto para empezar a hacer lo que él pensaba que podía hacer, justamente, que era publicar. Y por eso se relaciona primero con el periódico El País, después con el periódico La Discusión, en fin, con varios periódicos en los que empieza, y revistas con las que empieza a colaborar. Sobre todo destaco dos, uno que se llama El Tema Diario, que firmaba la madre con el apellido que ella había asumido como nombre de letra, Lina Balmont, pero que sabemos que fueron escritos por Carpentier, un investigador nuestro muy querido, ya desaparecido, pero que siempre está con nosotros, Sergio Chaple. Descubrió decir que era realmente Carpentier el que escribía esos artículos, aunque aparecían con el nombre de la madre. Y además los artículos que publicó ya en el Heraldo en la discusión, con el nombre de Alejo Carpentier, que eran críticas literarias. Primero críticas literarias y después le dieron la tarea de la crítica teatral.
una de las pasiones también de Carpentier, todo el arte escénico fue algo que a él le interesó mucho siempre. Es que abarcaba todas las artes, ya lo decía. Realmente todas. Pero bueno, empezó por esas obras que se llamaban obras famosas, la sección que tenía allí en la discusión. Y en la discusión ya publicó cerca de 30 artículos sobre obras literarias de todos los tiempos, de todas las latitudes, desde los clásicos griegos hasta escritores contemporáneos, como por ejemplo el caso de la obra de René Marin, el Patois, que fue una obra que había recibido un premio Goncourt un año antes, y de manera que él fue cubriendo la literatura en términos generales. Su trabajo periodístico también estaría muy marcado por la reconocida revista Carteles, de la cual llegó a ser justamente jefe redactor, pero duró poco porque fue encarcelado en 1927. ¿Por qué lo encarcelan y qué ocurre entonces cuando sale de prisión en ese Quería instante? destacar que la revista Carteles tenía una difusión, era más popular, digamos, y que salía semanalmente, pero él también colaboraba con una revista que es importantísima para el desarrollo de la historia de la cultura cubana, que es la revista Social, que fue un poco el portavoz de las ideas del grupo minorista, que estaba encabezado, como se sabe, e inspirado por la obra de Rubén Martínez Villena. Él trabajaba en esas dos revistas. Efectivamente, fue encarcelado porque firmó, entre otros muchos intelectuales, estudiantes y obreros, un documento que el tirano Machado decidió satanizar con el nombre de que era una causa comunista, y por eso estuvo preso durante algún tiempo junto con otros intelectuales. Fernández de Castro estuvo preso también, y otros intelectuales cubanos estuvieron presos por haber firmado eso. Se le dio es decir, la prensa y el gobierno cubano le dieron esa dimensión que realmente no tenía. Era realmente un reclamo sindical que no tenía mayor trascendencia, pero que en aquella época todo aquello que tuviera que ver con la izquierda era satanizado con el nombre de comunista. Porque bueno, en aquel momento se veía esa palabra creaba un ambiente negativo, pero realmente no era eso, realmente era una protesta de carácter sindical más bien. Ya. ¿En qué momento regresa Carpentier nuevamente a Cuba y continúa su labor como periodista en ese instante? Bueno, él justamente logra salir de Cuba de una manera muy espectacular, porque le prestan los pasaportes y los documentos de un poeta cubano, de un poeta francés que estaba de visita en Cuba, que había venido para un congreso, y así puede abandonar el país y llega a Francia en el año 29, y entonces se vincula justamente a los grupos minoristas, a los grupos surrealistas que están funcionando en Francia en aquel momento, a partir justamente de la amistad que él tiene con Robert Desnos, que es el poeta que que lo ayuda a salir del país. Y allí, se vincula a la prensa, se vincula al mundo cultural en general, pero continúa trabajando como periodista no solamente para las publicaciones francesas y europeas en general, sino también que continúa su colaboración con Social y Carteles, donde él presenta la cultura europea para el público cubano, fundamentalmente, aunque Social tenía una distribución también latinoamericana y Carteles también, pero sobre todo para el público cubano, y también allá en Francia publica artículos relacionados con la cultura de nuestro continente, sobre todo cubano. ¿Cómo se convierte entonces Carpentier? ¿En qué momento? ¿En el primer latinoamericano, así está reflejado, en obtener el premio Cervantes de literatura? Estando en Francia, él publica su primera novela, aunque la publica en España, que es Eco y Ambao. Después, como sabemos, publica El reino de este mundo en los años 40, y así va a seguir toda una serie de obras que lo convierten en el maestro de todos los escritores que así lo reconocieron, además, independientemente de su orientación ideológica, política y espiritual. Lo reconocen como el maestro de la nueva literatura latinoamericana, de la nueva novela que se gesta justamente a partir de los años 60. El llamado boom literario de América Latina, en el que él se incorpora, surge justamente alrededor de del año 62, que es el momento en que Carpentier publica El siglo de las luces en México. Pero ya él tenía una trayectoria, ya había publicado Los pasos perdidos, había publicado El acoso, había publicado El reino de este mundo, había publicado también su ensayo sobre la música en Cuba, de manera que era una persona bastante reconocida.
Y era justo que el primer latinoamericano que recibiera el premio Cervantes fuera justamente Carpentier, que había sido el maestro de todos los demás, y en esos demás está incluido García Márquez, está Vargas Llosa, está Carlos Fuentes, nada más y nada menos. Los grandes escritores del boom literario de los años 60, 70, y bueno, que después hay un post-boom y todo eso, pero todos se reconocen como discípulos, digamos, de la obra de Alejo Carpentier. Sin duda alguna, Carpentier fue un cultor de la lengua española. ¿Cuánto aportó el idioma de Cervantes, este emblemático escritor? Coméntenos un poco respecto a esto, doctor, que recientemente, por cierto, el doctor, quisiera resaltar, ingresó a la Academia Cubana de la Lengua. Muchísimas felicidades. Uno de los tantos acontecimientos importantes en su vida en este 2024. Más adelante hablaré de otro. Así mismo es. Muchísimas gracias por la felicitación. Carpentier no solamente es un gran novelista por las narraciones que hace, por la profundidad filosófica e ideológica de su obra, por todo lo que nos dice, todo lo que nos enseña. La cápsula que estábamos viendo, nuestra bibliotecaria, la bibliotecaria de la Fundación Alejo Carpentier, decía que siempre nos enseña algo la obra de Alejo Carpentier. Pero una de las cosas que nos enseña es la riqueza del lenguaje. Carpentier utiliza el lenguaje de una manera que no solamente es la forma en que un novelista utiliza el lenguaje, sino que también lo utiliza de una manera poética. Y eso es algo que tiene un valor muy, muy específico dentro de la obra de Carpentier. Carpentier tiene fragmentos que son prácticamente poemas dentro de su novelística, pero además tiene un vocabulario riquísimo y él incorpora neologismos, además, algunos de los cuales han quedado se han incorporado a la lengua española, de manera que él realmente es un defensor del español como lengua de comunicación internacional y además como una de las lenguas de cultura más importantes del mundo, y además, una de las más habladas. Correctamente, exactamente. ¿Cómo transcurre entonces su vida de este eminente escritor hasta su muerte? Bueno, en los años 60 él es nombrado, fue a recibir a Venezuela desde el año 45 hasta el 59, él regresa a Cuba en el 59, al triunfo de la revolución, que era la que presentaba lo que él siempre había aspirado para nuestro país, y se incorpora de inmediato a todas las actividades relacionadas con la cultura, es miembro del Consejo Nacional de Cultura, trabaja en la producción de libros, en la editorial nacional, en fin, tiene una serie de tareas culturales, publica periodismo, y a finales de la década del 60 es nombrado consejero cultural en nuestra embajada en París. Durante ese tiempo tuvo tiempo suficiente para ocuparse de todas las tareas que por supuesto como diplomático le correspondía realizar, pero tuvo tiempo para realizar ensayos y producir las últimas 4 novelas que escribió, que son también 4 pilares en la historia de su obra y de la literatura cubana y de la literatura latinoamericana. Ahí está El recurso del método, El concierto barroco, por supuesto La consagración de la primavera y también la última, que fue El arte y la sombra, dedicada a la personalidad de Colón. Siempre hablamos de un Carpentier como ensayista, escritor, pero pocos conocen que fue un gran crítico también, musicólogo, diplomático. Además. Ya lo decía usted. Bueno, vamos a hacer un alto en nuestra conversación, ¿me parece, doctor? ¿Cómo no? Pasadas las 8 de la mañana aproximadamente continuaremos entonces nuestro diálogo, nuestra conversación con el doctor, reitero, Rafael Rodríguez Beltrán.